Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy, ya culminando el último curso de nuestro curso especializado, damos la bienvenida al doctor Edwin Antonio Malqui Herrera, en la cual vamos a llevar en esta sesión tipicidad, antijuricidad en la RPA y su necesaria y diferenciada aplicación. Sin más preámbulos, doctor, bienvenido y adelante. Gracias. Doctor, su audio. Gracias, disculpen. Buenas noches, reitero mis saludos y mi reconocimiento, mi gratitud a los organizadores de este evento por la amabilidad de haberme invitado para esta doble sesión que bueno, o sea, justamente para poder compartir algunas reflexiones con relación bueno, vamos a seguir un poco en la línea de investigación que estoy siguiendo en los últimos años, que se refiere precisamente a la responsabilidad penal de los adolescentes y su adaptación a la situación particular de los adolescentes. Creo que alguno de ustedes había o estuvo el día anterior, la sesión anterior, donde tuvimos la oportunidad de discutir de los presupuestos básicos de la responsabilidad penal de adolescentes. Esos presupuestos evidentemente nos sirven también de guía a la hora de analizar cada una de las categorías del delito, como es el caso de la tipicidad y de bueno, la llamada antijuricidad. Voy a compartir, estoy intentando compartir, quisiera que me esperen por favor unos segundos, estoy tratando de compartir el PPT para bueno, que la exposición quizás sea más ordenada y me puedan ustedes seguir bueno, en lo que se va a explicar, a disertar. Y bueno, sería deseable también quizá, si en el momento de la jornada, para salir un poco de la rutina, de lo formal, podamos a lo mejor interactuar y preguntas, respuestas, pues sería interesante poder escucharlos algunos de ustedes en algunos puntos de vista que pudieran tener sobre el tema que vamos a disertar. Espérenme, por favor, creo que ya estoy empezando a cargar. eh, Acá está, ya. Ya, acá está. No sé si pueden visualizar mi pantalla. No, doctor, no se puede visualizar. Caray, ya, ya, hace falta esto. Ya, ahora sí, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Ya, bien. Vamos a empezar. Eh, Un poco antes de entrar relleno en el tema de la responsabilidad, perdón, de la tipicidad, la antijuricidad y su necesaria aplicación a la responsabilidad penal de adolescentes, sería bueno recordar algunos conceptos básicos de lo que se dijo el día martes con relación a los presupuestos de la imputación penal a los adolescentes, porque entender un poco o recordar esta parte nos va a permitir entender más a cabalidad lo que se va a decir con relación a la tipicidad y a la antijuricidad. Eh, Como se explicó aquel día, como se dijo aquel día, nosotros partimos al igual que en la domástica penal para adultos, eh, digamos que concebimos un sistema, ¿no? Un sistema integrado por un conjunto de conceptos, de categorías, principios, que tienen ciertos presupuestos epistemológicos, ¿no? Entonces, entendemos la teoría de la imputación así como un todo, ¿no? Como un sistema. Entonces, ese sistema evidentemente tiene puntos de partida, ¿no? Presupuestos metodológicos, presupuestos deontológicos, principios deontológicos
que la autonomía es el principio pilar de de lo que intentamos desarrollar y estos principios nos permiten entender y tratar de aprehender los conceptos, ¿no? Digamos que arrojar un poco de luz en medio de tanta sombra, ¿no? De tanto desorden, de tanto caos conceptual que puede haber. Bueno, y eso es lo que intentamos hacer modestamente. Y evidentemente eso requiere un poquito, pues a veces ser un poco ¿cómo decirlo? O sea, abstractos, ¿no? Recurriendo a conceptos filosóficos y todas las divagaciones, digámoslo así, que les había relatado en la clase anterior. Eh, pues bien, bueno, les había comentado, habíamos dicho en la sesión anterior que desde nuestro punto de vista el principio que fundamenta la imputación penal tanto en adultos como en adolescentes es la autonomía, ¿no? Entendida como una cualidad innata, inherente al ser humano, un factum, decía Emmanuel Kant, en el sentido de que nosotros tenemos una cualidad que es propia, inherentemente humana, ¿no? Que es la capacidad de razonar, el raciocinio, la capacidad de razonar, la capacidad que tenemos de autolegislarnos, ¿no? De ponernos nosotros mismos, plantearnos fines, ¿no? Medios para alcanzar esos fines y evidentemente dirigir esos fines, hacer nuestros esos fines, ¿no? Que esos fines sean nuestros y expresarlo, exteriorizarlo a través de la acción. Y justamente esto me permite, antes de entrar de lleno en las categorías antes mencionadas de tipicidad y antijuricidad, de punto de partida también para definir un poco el concepto de acción que manejamos, ¿no? Porque el concepto de acción es un concepto pilar del sistema o de cualquier sistema de teoría del delito y especialmente de nuestro sistema, ¿no? Bueno, del sistema que intentamos seguir o desarrollar. Eh, y es que el concepto de acción no puede entenderse como simplemente un dato fáctico, un dato de la naturaleza, ¿no? Como decía Hans Belsen, una causalidad ciega, ¿no? Yo actúo, realizo un movimiento muscular, agarro, no sé, vamos a suponer que esto es una piedra, ¿no? Agarro una piedra, lo arrojo. Estos actos, desde el punto de vista de la simple causalidad, no tienen ningún significado, ¿no? No significa nada. Pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista ya normativo, desde un punto de vista específicamente jurídico-penal, por así decirlo, ya la valoración cambia, ¿no? Entonces ya el hecho de coger este objeto, y, digamos, arrojárselo a uno de ustedes, ¿no? Ya tiene cierto sentido, ¿no? Ya puede ser interpretado por nosotros como, por ejemplo, lesionar, puede ser interpretado como intentar lesionar, ¿no? Entonces, este es un concepto elemental. Entonces, a través del concepto de acción, el individuo, o sea, el adolescente, ¿no? Como, digamos, como miembro del reino de los fines, ¿no? Que la expresión que utilizaba Kant, es también un ser racional, ¿no? Racional, autónomo, aunque es autonomía, digamos que es una autonomía todavía en potencia, ¿no? Es una autonomía en etapa de desarrollo, en proceso de consolidación, no es una autonomía plena como sucede con los adultos. Y habíamos señalado también que, bueno, hay fundamentos empíricos, fundamentos de carácter cognitivo, neurocientífico, que avalan un poco esa teoría, ¿no? O sea, es un poco un intento de conciliar lo que es metafísico, ¿no? Lo que se critica como metafísico con los modernos desarrollos de la neurociencia. Eh, Nosotros entendemos que eh, el sistema, o sea, imputar, atribuir un hecho a alguien, ¿no? Como mérito, de mérito, como algo, como obra suya, ¿no? Yo mato a otra persona y obviamente ese acto, esa acción me pertenece, es obra mía, ¿no? En ese sentido se entiende la imputación. Pero esa imputación tiene dos niveles, ¿no? Un primer nivel, ¿no? Donde se atribuye, digamos, la conducta se atribuye o no se atribuye. Y si se atribuye, la persona, el sujeto a quien va dirigido ese juicio de atribución, tiene que ser un ser autónomo, un sujeto dotado de una mínima autonomía, ¿no? Debe ser alguien capaz de
configurar el mundo, ¿no? De actuar, de configurar el mundo, de ser el fundamento de un cambio, de una modificación en el mundo, ¿no? En el mundo exterior. Eh, una causa libera, decían decían los filósofos idealistas alemanes, ¿no? Eh, entonces, esa causa libera, esa causa libre, ¿no? Que implica de tener la facultad de, de que pueda ser explicado, ¿no? Entre muchas causas, ¿no? Entre muchos eventos en la naturaleza, nuestro nacimiento mismo, digamos, ¿no? Entre tantos eventos que desde el punto de vista condicional están interconectados con el resultado, ¿no? Hay una infinidad de eventos, ¿no? Que se conectan con el resultado desde el punto de vista causal. Es más, podría decirse que hasta que inclusive, ¿no? Se podría, como, bueno, que señalan algunos autores, remontarnos al pecado original para explicar la causalidad, ¿no? Pero en fin, ya, entre tantas circunstancias, factores que pueden ser explicados como causales de un resultado determinado, eh, el concepto de acción que se maneja debe ser capaz de seleccionar aquello que es específicamente humano, ¿no? Que es, digamos, propio del ser humano, ¿no? Que es la acción libre, la acción realizada por una persona dotada del mínimo de racionalidad y por lo tanto es un fin en sí mismo, ¿no? Y también, obviamente, se le reconoce la capacidad de actuar, ¿no? Entonces, en el primer nivel de imputación hablamos de atribuir un hecho a un sujeto como una causa libre, ¿no? Como la obra de un ser racional, de un ser que tiene la facultad de autolegislarse, de autodirigirse, ¿no? Y de establecerse fines, de hacer esos fines propios, ¿no? De apropiarse de esos fines, ¿no? De esos fines de su acción y de, evidentemente, materializarlo, exteriorizarlo en el mundo exterior. Porque, bueno, por mucho que una persona tuviera fines, tuviera metas, se apropiara de esos fines y los hiciera suyos, pues si no los exterioriza, no podríamos hablar de una acción y por tanto no tendría relevancia penal, no jurídico penal, no, en principio, y eso también es válido para los adolescentes. Bien, en este primer nivel, o junto a este primer nivel de imputación, encontramos lo que se llama, ¿no? El segundo nivel de imputación, ¿no? Hay una profesora, creo que es de Múnich, Claudia Blosa. Bueno, la profesora habla un poco de grados de responsabilidad, ¿no? Significa, bueno, tratando de aterrizar un poco en el derecho penal de adolescentes, significa que en el primer nivel el juicio de imputación es un todo o nada. O se atribuye este hecho a un sujeto libre o no se atribuye, sí o no, ¿no? Esa es la relación. Entonces, pero en el segundo nivel sí ya hablamos de niveles, ¿no? Niveles de responsabilidad, mayor reproche, menor reproche, digámoslo así. Entonces, y aquí en este segundo nivel también entran a tallar factores empíricos, factores, como les decía, ¿no? Factores relacionados con la peculiaridad del adolescente como sujeto en proceso de desarrollo. Entonces, es en este segundo nivel precisamente donde también entran a tallar, como vamos a ver, bueno, posteriormente, ciertos conceptos, cierta adaptación de conceptos que se utilizan en la teoría del delito general, ¿no? Al ámbito de los adolescentes, ¿no? Bueno, al menos que intentamos adaptarlos, ¿no? Bien, entonces, el concepto de acción que manejamos, para resumir, es el punto de partida, ¿no? Desde el cual vamos a poder aprender, ¿no? De manera más adecuada ¿no? En lo que consiste el objeto del juicio de tipicidad, ¿no? En el concepto de decisión hay un hecho, un determinado factum, ¿no? Factum, un hecho de un sujeto dotado de cierto, no, bueno, de cierto grado de autonomía, y ya en segundo nivel, ¿no? Hacemos una diferenciación de grados, ¿no? Este sujeto tenía, bueno, por ser adolescente, tiene menor grado de desarrollo, menor grado de, digámoslo así, de competencia, menor grado de madurez y por tanto menor grado, es un sujeto más propenso a ser influenciado negativamente por sujetos, por amigos, ¿no? Por sujetos que conforman determinado grupo, por ejemplo, ¿no? Y lo cual, pues, de alguna manera explica por qué los adolescentes suelen ser personas que integran pandillas juveniles y, bueno, esas pandillas muchas veces suelen ser violentas. Eh, entonces, este es el fundamento kantiano de la imputación normativa, ¿no?
quizá pues, algunos que ustedes que han podido leer y escuchar a los funcionalistas, al profesor Yacos, sus discípulos, hay muchísimos discípulos que el profesor Yacos muy brillantes aquí en el Perú, como el maestro José Antonio Carro, por ejemplo, eh, bueno, tienen una concepción, digamos, terminológicamente parecida, ¿no? Pero nosotros, bueno, a título personal, nos diferenciamos, o yo me diferencio de ellos, y que, pues, básicamente mi enfoque, mi énfasis se dirige a, a la autonomía, ¿no? Es objeto de nuestra preocupación un poco en qué medida y por qué debe alimentarse la libertad, ¿no? No es un concepto demasiado valioso como para ser limitado de cualquier forma, ¿no? Pero bueno, entonces nuestra imputación normativa más es está, digamos que, planteada en un sentido más deontológico, ¿no? Que lo que suele hacer o lo que hace el funcionalismo jurídico penal. Entonces, desde nuestro punto de vista, como les he hecho, la acción, bueno, desde nuestro punto de vista tampoco, ¿no? Tampoco hemos inventado la pólvora, sino que, bueno, es lo que dicen los autores de la escuela, llamada escuela idealista alemana, ¿no? Bueno, acá esto se olvidé consignar, pero esta idea de la acción como manifestación de una voluntad libre es una idea que la ha planteado en la doctrina jurídico-penal alemana el profesor Michael Köhler, ¿no? También seguido por Sachs y otros, digamos, penalistas que digamos, que comparten un rasgo en común, y ese rasgo en común es que son seguidores de otro profesor que en paz descanse, murió hace muchos años, que es el profesor Ernst Amadeus Wolff, que, bueno, es de formación kantiana, ¿no? Ellos intentan construir o construyen toda una teoría del delito de inspiración kantiana. Entonces, bueno, ya, también desde el punto de vista de la escuela idealista, de la llamada escuela idealista de racionalista crítica, ¿no? La responsabilidad, lo que le decía el otro día, también implica una rendición de cuentas, ¿no? Por el ejercicio de la libertad, por los efectos negativos de mi libertad, ¿no? La accountability, ¿no? Que lo llaman así bueno, así es la terminología que suele usarse en la filosofía anglosajona. Eh, la teoría del delito para adolescentes también puede basarse en la imputación normativa, ¿no? Y les he explicado los fundamentos acerca de cómo debe entenderse el concepto de acción desde el punto de vista de los adolescentes, ¿no? En realidad es el mismo concepto, solo que la aplicación, donde varía, ¿no? La diferencia entre el concepto de acción aplicable a los adultos y a los adolescentes, básicamente es una diferencia cuantitativa, ¿no? O sea, no hay una diferencia cualitativa, no hay una diferencia de esencia, ¿no? Es una diferencia de grado. Entonces, básicamente, el concepto es el mismo, pero obviamente, ¿no? Ante sujetos ya que están en proceso de desarrollo requiere una cierta adaptación, que es lo que estamos intentando realizar en esta noche. Entonces, bueno, los adolescentes también son sujetos de derecho. Eh, Curiosamente, ni siquiera en las neurociencias, hasta donde yo he podido ver, en ningún ámbito, en una disciplina científica, se ha podido establecer cuándo exactamente un sujeto eh, adquiere cierto grado de racionalidad, cierto grado de discernimiento en el sentido de entenderlo, ¿no? La diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que puede hacer, lo que le está permitido hacer o y no se le está permitido hacer. No hay un límite fijo desde el cual uno puede decir, bueno, ya, a los 13 años, esa persona ya adquiere esa competencia, esa madurez, esa madurez cognitiva. No existe. O sea, en el avance científico, pues en las ciencias naturales, en las ciencias biológicas, todavía no permite encontrar una respuesta a esta cuestión que es también objeto de debate, ¿no? En el derecho penal, en la filosofía moral, en la filosofía práctica y en otras disciplinas, ¿no? Entonces, pero como no es posible que las ciencias empíricas nos suministren este conocimiento, lo que hace el sistema jurídico, al igual que la ética, es presumir cuando este individuo eh, puede entenderse, ¿no? Cuando se entiende o entendemos nosotros que ya podría, ¿no? Decirse
que ha adquirido cierto grado de madurez, cierto grado de responsabilidad o cierto grado de capacidad deliberativa, ¿no? Este concepto de capacidad deliberativa es un concepto esencial, no es un concepto umbral. ¿Eso qué significa? Significa que a partir de cierto momento, que nadie sabe cuándo empieza exactamente, ¿no? Pero a veces varía de sujeto en sujeto, pero a partir de cierto momento, ¿no? O a partir, hablando en términos de presunciones legales, a partir de los 14 años, ¿no? Empieza el límite de la responsabilidad, ¿no? Empieza el límite de la responsabilidad de los adolescentes. Entonces, significa que a partir de esa edad, ¿no? Como está previsto también en gran parte de los ordenamientos jurídicos de nuestra, bueno, de nuestro entorno cultural, a partir de esa edad, los adolescentes pueden, o se presume que ya tienen cierto grado de responsabilidad y por tanto pueden responder por sus actos, ¿no? Pueden dar una explicación de por qué hicieron eso, ¿no? Y para eso, pues evidentemente existe todo el mecanismo institucional del proceso contra adolescentes, bueno, la justicia restaurativa y otras instituciones, ¿no? Esas instituciones parten del entendido de que están tratando con un sujeto a quien le pueden pedir explicaciones, ¿no? Por eso es que la persona que puede dar explicaciones recibe también un juicio de reproche, ¿no? Que se manifiesta en el juicio de culpabilidad, en el sentido de que lo que hizo es, pues es un demérito, es un acto temeritorio, ¿no? Y desvalorable o desvalorado. Entonces, bueno, este es el punto de partida del concepto de acción, ¿no? Le decía que, bueno, sigue siendo una expresión de voluntad, aunque condicionada por la madurez limitada, no se emplean categorías, bueno, le decía, no seguimos el funcionalismo, por eso es que nosotros no empleamos categorías funcionalistas como el rol o las expectativas sistémicas, ¿no? Que suelen manejar o emplearse en la tradición funcionalista, ¿no? Eh, ¿Qué es la tipicidad? Se entiende, o bueno, nosotros entendemos, siguiendo un poco a los autores antes que les he mencionado, que la tipicidad es la determinación de la relevancia jurídica de la conducta, ¿no? En virtud de la tipicidad, nosotros realizamos un juicio de adecuación, ¿no? De ciertos hechos, ¿no? Ya en el primer nivel, o en el nivel de la acción, eh, hemos comprobado que estamos ante un sujeto libre, ante el hecho que es el producto de un sujeto mínimamente racional, ¿no? Entonces hemos comprobado que es un hecho atribuible a una causa libre, a un adolescente, ¿ya? Entonces, luego viene el juicio, la tipicidad, en virtud del cual se hace un juicio, bueno, le llama de subsunción, ¿no? Mediante el cual se establece si este hecho puede cumplir ciertos rasgos, ciertas características que determinada regla jurídica, que determinada disposición legal exige para que pueda ser entendido como típico, ¿no? Elementos, usualmente son los elementos subjetivos, bueno, los llamados elementos subjetivos, los llamados elementos subjetivos de tipo penal, ¿no? Y varía según determinado tipo penal, pero usualmente pues aquí bueno, se entiende o se integran aspectos como el bien jurídico, ¿no? La condición de autor, si el autor puede ser cualquier persona, si o hay tipos penales que exigen determinada posición en los autores. Bueno, esto último no es, considero yo que no es aplicable en los adolescentes, bueno, ya en otro momento les daré mi punto de vista, pero en eso básicamente consiste el juicio de tipicidad, ¿no? Es un juicio que bueno, no implica que el adolescente cuestione la vigencia de la norma, porque como les he dicho, pues, eso es un concepto evidentemente funcionalista. Bueno, me voy a disculpar, no sé cómo se coló esta idea aquí, pero en fin, pero vale de todos modos para poder aclarar, digamos, mi punto de partida, ¿no? Bueno, mi punto de vista, que no coincide con los presupuestos del funcionalismo jurídico penal. Eh, entonces, en este juicio de tipicidad, el análisis se centra en bueno, si el hecho, ¿no? Encaja en la descripción, en un supuesto de hecho determinado, ¿no? Que una regla legal o que una disposición legal ha previsto, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Tiene que imputarse a una voluntad, pero ya el acto voluntario se entiende que lo hemos visto, ¿no? En el primer nivel, en el nivel de la acción, ¿no? Bueno, disculpe. Entonces, el derecho penal juvenil, como le llaman en algunos lugares, el derecho penal de adolescentes, requiere ya como punto de partida, ¿no? Ya vamos viendo, ¿no? Primero que sea
fruto de un sujeto o la manifestación de voluntad de un sujeto libre, ¿no? Que sea la exteriorización de una determinada volición, de una determinada, de una determinada expresión cierta expresión de sentido del adolescente, ¿no? Luego, este hecho, ¿no? Este hecho de un sujeto mínimamente racional que es entendido como hecho libre, tiene que estar descrito, ¿no? Sus elementos tienen que coincidir con los elementos que una ley, ¿no? Un tipo penal, digámoslo así, ha previsto, ¿no? Como elementos relevantes para la definición de hecho dentro de los alcances de esa ley o de esa hipótesis legal, ¿no? Eh, bueno, otra consecuencia de esta comprensión es que evidentemente no podemos hablar de responsabilidad cuando a un adolescente se le aplica una medida de protección, ¿no? Digamos, un adolescente que tiene problemas de grave alteración de la conciencia, problemas de, digamos, ¿no? Retardo mental, que le impiden comprender, ¿no? El carácter antijurídico de su hecho, ¿no? Quedarían excluidos de esta consideración, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar posteriormente. Lo cierto es que eso también nos permite descartar los enfoques meramente tutelares, ¿no? Los enfoques que se basan fundamentalmente en la corrección de la persona que está en peligro, ¿no? En este caso, del niño, del adolescente que está en peligro, ¿no? Y porque, bueno, esto de alguna manera es una evolución del sistema legal, porque ya estoy seguro que ustedes han visto, ¿no? Anteriormente en las clases de este diplomado, ¿no? Cuando los profesores de manera muy brillante les han explicado, ¿no? El fruto o que este sistema de la responsabilidad de los adolescentes que se consagra en la Convención de Derechos del Niño es el producto de una evolución histórica, legislativa, ¿no? Hasta hace poco más de 50 años 40, 50 años inclusive, nuestros modelos legales en este ámbito de responsabilidad penal de adolescentes no existía, ¿no? Eran modelos tutelares. Un adolescente que era encontrado que cometía un delito simplemente se le llevaba a un centro correccional y se le dejaba ahí, ¿no? De manera incluso indeterminada, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la imputación, pues estamos ante un avance significativo, ¿no? Desde el punto de vista de la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, otra consecuencia de esta comprensión es que no se admite tampoco la peligrosidad como presupuesto para imponer una medida socioeducativa, o sea, una consecuencia jurídica o, bueno, para llamarlo de manera quizá más didáctica, una sanción. El peligrosismo o la desviación de un adolescente no es motivo suficiente que pueda justificar la imposición de la medida, ¿no? Ya les he dicho, creo, bueno, si no lo dije antes, pero lo reitero ahora o lo digo ahora, el presupuesto fundamental, ¿no? Que está que manda el principio también de culpabilidad, es que solamente un adolescente puede ser pasible de una medida educativa o de una sanción si ha cometido un hecho previsto, ¿no? Y acá entra el tema de la tipicidad en una ley penal, ¿no? Como delito. Y evidentemente, ¿no? Un hecho al que se le asigna determinadas consecuencias jurídicas, ¿no? Eh, bueno, estamos un poco ahondando aquí en esta PPT, ¿no? Lo que se dijo antes, que la voluntad y la dirección de la acción son elementos fundamentales, pero bueno, ya los he explicado. Volvamos al ámbito del tipo objetivo o al ámbito de la interpretación objetiva. Aquí es un tema, bueno, si en el caso de los adultos sí es un tema muy, muy debatido, muy complejo, ¿no? Podría decirse que hay tantas versiones de la teoría de la imputación objetiva como autores existen, ¿no? Pero bueno, de todos modos se pueden identificar algunos conceptos elementales de aquello en lo cual consiste la teoría de la imputación objetiva, ¿no? Que es la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la realización de ese riesgo en el resultado, ¿no? En eso básicamente consiste, es la noción dominante y más o menos aceptada de la imputación objetiva. Y eso también es aplicable a los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, es aplicable en general a gran cantidad o en casi todos los delitos, especialmente en los llamados delitos de resultado o delitos de resultado lesivo, donde se tiene que verificar que si el hecho, ¿no?
cometido por un adolescente, vamos a suponer en un tráfico, accidente de tráfico rodado, ¿no? Crea un riesgo no permitido, ¿no? Y si el resultado es que se vincula normativamente con el riesgo creado por el adolescente, ¿no? Pongo este ejemplo del tráfico rodado, pese a que aquí pues hay una salvedad muy importante que se los voy a comentar después, pero un poco para que se entienda la idea, ¿no? Supongamos que un adolescente está conduciendo en una vía cuya velocidad máxima permitida es 40 kilómetros por hora, pero está conduciendo a 50 kilómetros por hora, ¿no? Supongamos que este adolescente, por algún motivo, ha obtenido la licencia. Ya no discutamos eso porque una persona que realiza una actividad riesgosa sin contar con la autorización correspondiente para realizar esa actividad peligrosa ya por sí mismo, o sea, al realizar esa actividad no permitida, ¿no? Ya está creando evidentemente un riesgo no permitido, ¿no? Es una persona que no tiene la autorización necesaria que la ley pide para que gestione esa actividad riesgosa. Pero bueno, no entremos todavía en eso, pero lo que quiero es que la idea de riesgo permitido o de superación de riesgo permitido ¿no? y su realización del resultado quede más o menos claro, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo, el adolescente conduce a 50, 60 kilómetros por hora en una vía cuya velocidad máxima permitida, digamos, 40. Es un ejemplo clásico de imputación objetiva. Y el adolescente, pues, ¿no? Conduce rápidamente. A mitad de camino, ¿no? Un peatón intenta cruzar la vía, ¿no? Y lo atropella. Lo atropella, queda gravemente lesionado. El solo hecho de que el adolescente, o al conducir al adolescente, digamos, a 100 kilómetros por hora, bueno, 40, a 50, 60 kilómetros por hora, está creando riesgo no permitido porque está circulando en una vía excediendo el límite de riesgo permitido, ¿no? Que era la velocidad de 40 kilómetros por hora. Entonces, ahora, esa, esa creación de un riesgo permitido tiene que realizarse en el resultado, ¿no? El resultado en el presente caso es la lesión que ha sufrido el transeúnte, ¿no? Ahora, ya no, pues, para complicar un poco más el caso, vamos a suponer que el transeúnte también fue imprudente, ¿no? Cruzó donde no debía cruzar. Entonces ahí estaríamos hablando posiblemente del principio de imputación a la víctima, ¿no? Pero bueno, eh, ya es un tema que pues será objeto de discusión posteriormente, pero lo que me interesa aquí que quede claro es que el adolescente eh, crea un riesgo no permitido, ¿no? Y ese riesgo no permitido se realiza el resultado. Entonces, igual se pueden plantear ejemplos en otros ámbitos también donde el riesgo permitido, ¿no? La explotación objetiva, tiene mucha importancia, mucha relevancia para la solución de casos concretos, ¿no? Yo mismo he tenido la necesidad de aplicar estos conceptos como fiscal, ¿no? En la fiscalía vemos casos de adolescentes en conflicto con la ley penal y pues a veces los mecanismos restaurativos fallan o simplemente no pueden aplicarse o son hechos graves, pues y obviamente uno necesita echar mano de estos conceptos. Son necesarios en muchos casos, ¿no? Entonces, ya, la valoración, ¿no? O sea, donde se debe, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Dónde se produce la adaptación? Entonces, la adaptación se produce en supuestos, por ejemplo, relacionados con las capacidades reales del adolescente, ¿no? A diferencia del adulto, donde la doctrina suele trabajar con estándares de comportamiento basados, por ejemplo, en el ciudadano medio, en el ámbito de la responsabilidad por adolescentes tenemos que cambiar un poco de noción, ¿no? De baremo de medición o de estándar de comportamiento, ¿no? Y ahora vamos a exigir al hombre medio, al ciudadano medio, ¿no? No vamos a imaginar al ciudadano medio, ¿no? Vamos a imaginar a un ser, bueno, igualmente racional, pero con menores capacidades, menores competencias, ¿no? Entonces, vamos a pues, podemos hablar de un concepto, ¿no? De adolescente medio, ¿no? Adolescente racional medio, promedio, ¿no? Para poder resolver estos casos, ¿no? Y poder valorar por ejemplo, si en el caso concreto del adolescente, al momento de
acelerar la velocidad del vehículo que conducía, ¿no? No lo estaba haciendo porque era objeto de una situación, ¿no? Digamos, de apremio, o simplemente un impulso, ¿no? Que no pudo controlar en ese momento, ¿no? Esos detalles, esas circunstancias que en el caso de los adultos serían irrelevantes, pues podrían perfectamente plantearse de repente en este ámbito, ¿no? Eh, Sigamos con la imputación objetiva. Como les había anticipado también, pues ya les había dicho antes, ¿no? Que nosotros no utilizamos esta pues, interesante teoría funcionalista, ¿no? Donde básicamente el concepto de rol social adquiere una relevancia muy singular. Nosotros consideramos que la imputación se ajusta a la competencia práctica del menor, ¿no? O sea, la posibilidad, les he dicho antes, de manifestarse, ¿no? De manifestar su voluntad en el mundo exterior. Entonces, como corolario, para ya terminar con esta parte de la imputación objetiva, el tiempo nos va a ganar, es que la capacidad, lo que se debe valorar es la capacidad para comprender el riesgo, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, los conocimientos especiales del adolescente son importantes para poder imputarle, ¿no? Cierto hecho, ¿no? Eh, Ese es un tema pues, muy complejo y muy debatido, ¿no? En la doctrina, en la teoría del delito para adultos, y pues igualmente lo puede ser, y el hecho que lo sería en el ámbito de los adolescentes. Ahora, otra cuestión vinculada con con la aplicación de la idea de imputación objetiva es la autorresponsabilidad, ¿no? En la gramática penal estándar, en la gramática penal para adultos, digámoslo así, en la gramática penal general, eh, la imputación objetiva, en la imputación objetiva, no la imputación objetiva se utilizan ciertos institutos o ciertas categorías. Una de ellas es la autorresponsabilidad, el principio de imputación a la víctima, que se funda en el principio de autorresponsabilidad de la persona, ¿no? Toda persona, bueno, las personas racionales, las personas autónomas, somos los primeros interesados en cuidar de nosotros mismos, de nuestros intereses, ¿no? Y una víctima que se ha comportado de manera descuidada, negligente con sus propios bienes, con el cuidado de sus propios bienes, puede también, bueno, en esos casos puede también excluirse la imputación objetiva, ¿no? Entonces, la pregunta es aquí, ¿no? Si estamos ante una persona con una autonomía no consolidada, ¿no? Con una autonomía en proceso, estamos ante una persona con con capacidades cognitivas reducidas, por lo tanto con una competencia menor por sus actos, pero igualmente competente, ¿no? Pero aunque en menor grado, eh, ¿se puede aplicar el principio de autorresponsabilidad? ¿Se puede aplicar una imputación a la víctima tratando a los adolescentes? Esa es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, no tiene una respuesta sencilla, pero bueno, solamente bueno, podríamos señalar, ¿no? Ir basando un poco nuestro punto de vista, que sí es factible aplicar el principio de autorresponsabilidad, porque como les había dicho, no, no es que los adolescentes carezcan de autonomía plenamente, lo tienen, solo que es una autonomía disminuida. Evidentemente, en estos casos es muy importante. eh, ya a nivel procesal, ¿no? Requerir informes del equipo multidisciplinario un poco que nos dan una idea acerca del grado de madurez del sujeto, ¿no? Acerca de su grado de internalización de las normas y muchos otros aspectos que nos pueden ayudar un poco a valorar su capacidad, ¿no? Su competencia, ¿no? Eh, Bueno, para un poco hacerlo interesante quizá este tema y salir un poco de lo abstracto de ¿no? De todas las abstracciones, eh, una tentativa, ¿no? Dos adolescentes planean un hurto, uno desiste por miedo. La pregunta es, ¿podemos hablar de tentativa? ¿Por qué podemos hablar de tentativa en este ejemplo? La inmadurez de repente del sujeto que desiste por miedo, ¿no? Afecta el dominio del hecho, o sea, o puede ser coautor o no puede ser coautor, o sería coautor o no sería coautor, o sería cómplice, estaríamos hablando de una forma de participación. Entonces,
Sin necesidad de asumir la teoría funcionalista, pues podemos hablar aquí de un concepto de tentativa, ¿no? Pero evidentemente cada caso es diferente, ¿no? Pero este es un ejemplo general que nos puede servir un poco para ilustrar lo que queremos transmitir y lo que queremos justamente transmitir esta noche es que estas categorías son muy importantes para la resolución de ciertos casos de reposición penal de adolescentes. Bueno, de muchos casos en realidad, ¿no? Pero bueno. Eh, otro concepto, otro ejemplo que también suele ser, digo, esto sí es un ejemplo de manual, ¿no? Es un ejemplo muy utilizado, por ejemplo, por Concepción Colas-Turega, ¿no? Cuando un adulto instrumentaliza a un niño, un imputable, aquí hay un error. Si tomamos literalmente el caso que ustedes ven en la pantalla, evidentemente estaríamos hablando de una autoridad inmediata, porque el adulto instrumentalizó al niño. Un niño, si somos estrictos con la terminología, es aquel que tiene entre 1 y menos de 2 años de edad, estamos en el Código de Niños y Adolescentes. Entonces, son inimputables plenos, ¿no? Si ese es el caso, si tomamos literalmente la palabra o la terminología que está en este ejemplo, pues hablaríamos de una autoridad inmediata, no habría ningún problema, ¿no? Sin embargo, el problema surge cuando el adulto instrumentaliza a un adolescente, o sea, es decir, a un sujeto mayor de 14 años, ¿no? A un sujeto a quien el ordenamiento jurídico ya le reconoce una competencia, ¿no? Una competencia para expresarse libremente y por tanto asumir responsabilidades. Ya. Entonces, ¿qué sucede cuando el adulto instrumentaliza o intenta instrumentalizar a este adolescente y lo utiliza para la comisión de un delito, ¿no? Estaremos hablando de una autoridad inmediata, salvo, ¿no? O sea, exceptuando, ¿no? Aquellas personas, ¿no? Aquellos operadores, aquellos juristas que pueden seguir la teoría del autor detrás del autor, pues en este caso yo creo que ya no podríamos hablar necesariamente de una autoridad inmediata, no podríamos hablar de una instigación, porque el sujeto de quien se estaba valiendo el adulto para poder cometer un hecho delictivo es una persona ya responsable, ¿no? No es un inimputable relativo, digámoslo así, ¿no? Pero no es una persona con una inimputabilidad plena, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ya estaríamos hablando en estos supuestos no de una autoridad inmediata, sino de probablemente, no posiblemente, puede ser una inducción o quizá una complicidad primaria, ¿no? Evidentemente habría que ver las circunstancias muy, muy específicas de cada caso para poder calificar correctamente un hecho. Pero, le repito, ¿no? O sea, para un poco, aprovecho esto para disculparme por la falta de diferenciación y de precisión en este ejemplo, ¿no? En la pantalla. Si el adulto utiliza solamente a un niño como tal, ¿no? En términos estrictamente entendidos, de manera estricta, ¿no? Pues no cabe duda, ¿no? Está utilizando un instrumento y es un autor mediato, ¿no? No cabe duda. Entonces, digamos, el problema no surge de manera tan evidente, ¿no? Pero si el adulto utiliza a un adolescente, la figura puede cambiar. Ojo, acá también pueden introducirse otras consideraciones, ¿no? Podría ser que el adolescente, quien está utilizando este adulto, sea un adolescente de 14 años o que acaba de cumplir 14 años, ¿no? Y que digamos que tiene una mayor propensión al riesgo. Es una persona que tiene, un adolescente que tiene, digamos, ciertos problemas relacionados o sea, ciertas dificultades para poder oponerse a una petición concreta, ¿no? Es una persona influenciable por pares de conducta negativa, ¿no? O por terceros. Entonces, estos detalles, esos factores, evidentemente pueden ser tomados en cuenta. Pero, y aquí viene la importancia de ciertos informes, ¿no? Psicológicos, etcétera, bueno, en algunos casos quizá también informes sociales, para poder establecer el grado de madurez del sujeto, ¿no? Y entender si este sujeto, este adolescente, eh, puede entenderse como un sujeto competente o al contrario, ¿no? Podríamos estar hablando a lo mejor, incluso, ¿no? En algunos casos, en algunos supuestos, podemos estar hablando de un imputable pleno, ¿no? Hay adolescentes que también por algún problema, alguna patología mental, ¿no? No, nunca van a asumir competencia, ¿no? O sea, nunca van a ser considerados personas mínimamente libres para poder rendir cuentas por sus actos.
Bien, con eso terminamos con la tipicidad. Creo que vamos a darnos prisa con el tema de la antijuricidad porque veo que el tiempo está empezando a premiarnos. Bueno, la antijuricidad en sentido formal es el juicio mediante el cual, ¿no? Un hecho ya definido previamente como acción, ¿no? Y típica, ese hecho, acción típica, contradice el ordenamiento jurídico, ¿no? El ordenamiento jurídico entendido como un todo. Desde el punto de vista de la, digamos, filosofía kantiana, la imputación kantiana, podremos decir que la antijuricidad es no solamente la contradicción con el ordenamiento jurídico entendido formalmente, sino es una contradicción, una oposición a la ley general, a la ley universal de la libertad, ¿no? Eso es lo que podría decirse en el sentido kantiano, ¿no? Bueno, es un acto es un hecho antijurídico, ah, si restringe injustificadamente la libertad ajena. Por eso es que Kant decía que es, ¿no? Un ataque a la ley universal de la libertad. Eh, eh, la justificación. La justificación, digamos, el fundamento normativo, ¿no? El fundamento estructural normativo de la justificación es, desde el punto de vista de la teoría de las normas, ¿no? Es que, así como hay normas prohibitivas, ¿no? Normas que prohíben acciones, ciertas acciones, existen normas permisivas, ¿no? Normas que en determinadas circunstancias, en determinados presupuestos, permiten ciertas acciones, ¿no? Y ese es el fundamento, digamos, basado en teoría de las normas de la antijuricidad de las causas de justificación específicamente, ¿no? Y el efecto de la justificación es que hace que un hecho definido previamente como típico, ¿no? Se considere como conforme al ordenamiento jurídico, ¿no? Conforme al derecho, ¿no? Eh, el adolescente, por ejemplo, puede perfectamente actuar justificadamente en defensa de su esfera de libertad, ¿no? Piensa en una legítima defensa, ¿no? Un estado de necesidad, ¿no? Para salvar un bien jurídico propio de alguien cercano a él. Pero justamente aquí viene un poco el tema de la adaptación que le decía, ¿no? Los fundamentos, o el fundamento en general de la antijuricidad, tanto para adolescentes como para adultos, considero que es el mismo, donde varía es justamente en el detalle, ¿no? En el detalle de la aplicación de conceptos, el tema de la adaptación, ¿no? Por ejemplo, en el requisito de la legítima defensa, uno de los requisitos de la legítima defensa es el de la racionalidad del medio empleado, ¿no? Bueno, que algunos llaman proporcionalidad del medio empleado. Eh, ¿Cómo se debe valorar esta circunstancia, este presupuesto en el caso de un adolescente que se defiende, que ejerce una acción defensiva? ¿Se debe valorar de la misma manera que un adulto, que un ciudadano promedio o no? La pregunta que queda poco que planteo, ¿no? Eh, Otro ejemplo, otra cuestión importante, muy importante también, es lo que están viendo ahora, ¿no? Los elementos subjetivos de justificación. Por ejemplo, un adolescente está digamos, ¿no? Está paseando por el río Cayali, ya una tarde, cuando ya está, al caer la noche, eh, y de pronto ve un objeto, ¿no? En el río, cerca de él, en el río, ¿no? Un objeto que, por la corriente, por la acción de la corriente, de X fuerzas de la naturaleza, se acerca a él. Y este adolescente cree que es alguien que está dirigiéndose a él para agredirlo, ¿no? Cree que va a ser víctima inminentemente, ¿no? De una agresión o de una agresión inminente. Y para evitar, pues, lo que él considera como un daño inminente, ¿no? A su integridad física o quizás su vida, observa un objeto contundente en el piso, ¿no? Una rama de un árbol, digámoslo así, ¿no? Gigante o grande, y trata de defenderse golpeando a lo que él cree que es un sujeto que quiere que está ya directamente abalanzándose sobre él, ¿no? Y lo mata, o bueno, logra matar. Pero bueno, esta es la representación del adolescente, ¿no? Subjetivamente, él cree que, eh, que va a ser víctima de una agresión inminente, ¿no? Se cumple el primer presupuesto de una causa de justificación, una agresión ilegítima. O sea,
en su cabeza. No, se cumple ese presupuesto en su cabeza. Pero objetivamente no, porque digamos que ¿no? La persona que estaba ahí simplemente estaba paseando, ¿no? Había ido, pues, o sea, le encanta pasear por el río Cayali durante la noche, ¿no? Disfrutar, ¿no? De su soledad, paseando por el río, ¿no? En una canoa o una embarcación X. Y bueno, es confundido por el adolescente como un agresor o como incluso como un potencial ladrón, digamos, un ratero, pero bueno, el punto es que es confundido, ¿no? Y es ultimado por un adolescente. ¿Cómo debe valorarse esta situación desde el punto de vista de los elementos subjetivos de justificación, ¿no? Este es un ejemplo típico de lo que en la teoría jurídico-penal se denomina bueno, la defensa putativa, la defensa putativa, ¿no? Eh, bueno, hay teorías que explican esto, la teoría de la culpabilidad, la teoría del dolo, ¿no? Nuestro ordenamiento jurídico, que creo yo que sigue la teoría de la culpabilidad y específicamente desde el punto de vista de la teoría de la culpabilidad restringida, ¿no? Se valora positivamente el error del adolescente, ¿no? Si es un error relevante, pero en el sentido de que excluye, ¿no? La imputación, pero la cuestión es, ya, al momento de preguntarse por la evitabilidad del comportamiento, porque, ojo, en toda causa y justificación, para esos supuestos, uno tiene que valorar en qué medida el sujeto que ejerce la defensa o que se defiende pudo haber evitado, ¿no? El error en el que se encontraba, ¿no? Probablemente con un poco más de diligencia, si el adolescente hubiese realizado algo, hubiese gritado, ¿no? Hubiese, pues, recurrido a otras alternativas, se hubiese podido salir del error en el que se encontraba, hubiera podido advertir, pues, que la persona que estaba ahí era una persona inofensiva, que no tenía ninguna pretensión, que no representaba una amenaza real para él en ese momento, ¿no? Entonces aquí se aplica, por ejemplo, el estándar del hombre medio, el ciudadano medio, ¿no? Y también aquí podemos aplicar el estándar del adolescente medio, ¿no? O sea, en esto consistiría, por ejemplo, la adaptación, ¿no? Que debemos llevar a cabo. Entonces, bajo la lógica, el estándar del adolescente medio, pues nosotros podríamos considerar que el comportamiento del adolescente no fue un comportamiento evitable, ¿no? Fue un error inevitable, fue un error invencible, porque atendiendo a las circunstancias personales específicas del sujeto, ¿no? Es una persona con un menor grado de desarrollo cognitivo que hizo que su representación subjetiva primara, ¿no? Y el temor, el miedo, ¿no? Son reacciones instintivas que primaron sobre cualquier consideración racional, digámoslo así. Entonces, podríamos, bajo esa lógica, llegar, evidentemente, a la exclusión de la antijuricidad, ¿no? O sea, afirmar el error del tipo putativo, ¿no? Eh, bueno, bueno, la otra teoría la considera como error de prohibición. Bueno, el punto es que, ah, a ver, bueno, ya hemos hablado los errores fácticos, que puede creer el dolo. La teoría limitada, ¿no? Como le decía, y se debe valorar la responsabilidad del adolescente. La inmadurez del adolescente, como le decía, les había anticipado, es un elemento que tiene que tenerse en cuenta, ¿no? Al evaluar la exigibilidad en el ámbito, ¿no? de la imputación. Eh, pues en muchos casos, digamos, ¿no? La madurez una falta de madurez, una madurez insuficiente puede llegar a excluir la imputación. Bueno, yo creo que con esto terminamos. Bueno, acá el error permisivo, ¿no? Que les había comentado hace un instante, ¿no? El adolescente que cree que está atacado y hiere, ¿no? Y bueno, la teoría dominante, culpabilidad restringida, ¿no? Considera que se excluye el dolo y pues como les decía, ¿no? Aplicando el baremo del adolescente promedio, el adolescente razonable, podríamos excluir el dolo por error invencible. Ah, bueno, para concluir, la teoría del delito adolescente, bueno.
debe rechazar modelos tutelares, peligrosistas, por vigencia del principio, por un imperativo, ¿no? Del principio de culpabilidad. La tipicidad, la antijuricidad también debe ser entendidos desde un punto de vista, de manera plausible, ¿no? Desde el punto de vista normativo kantiano. La responsabilidad se adapta a la madurez sin negar la condición del sujeto de derecho, ¿no? Del adolescente como sujeto de derecho, ¿no? Hablar de personalidad implica hablar también de un sujeto de derecho. Esa es la idea básica. Bien, ya son las 9 de la noche. Bueno, hubiese querido compartir algunas ideas más con ustedes, pero bueno, me temo que ya el tiempo nos ha ganado. Agradezco su confianza, su atención y bueno, si hubiera alguna pregunta, estamos aquí dispuestos a poder absolverla. Gracias. Muy amable, doctor. Si hay algún... Sí, señorita Ana Lucía, doctora Ana Lucía, ¿quiere Sí, preguntar? sí, Adelante. buenas noches a todos, buenas noches, doctor. Bueno, más que todo yo quería saber si me puede dar un ejemplo concreto, ¿no? De cómo la jurisprudencia o la práctica judicial determina que una conducta típica no sea plenamente imputable por la edad del infractor. Esa es mi pregunta. Eh, Lo que sucede es que en realidad hay jurisprudencia, pero específicamente sobre el tema de que excluye la imputación por la ley infractor, no, pero sí hay jurisprudencia donde se aplica, por ejemplo, el error de tipo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de publicar un trabajo hace algunos años donde justamente critico una sentencia, una ejecutoria de la Corte Suprema, en la cual, bueno, el hecho es el siguiente, ¿no? Una persona, un adolescente conoce a una jovencita por el Facebook, se hacen amigos y posteriormente se hacen enamorados y llegan a mantener relaciones sexuales, ¿no? La jovencita, en el momento en que se mantiene relaciones sexuales, tenía 13 años de edad, el adolescente tenía entre 14 y 15 años de edad. Eh, el adolescente, bueno, la defensa del adolescente alegó en primera y segunda instancia que el error de tipo, ¿no? Alegó que él no sabía la edad de la víctima, que la condición física de la víctima no hacía ver o aparentar que no tenía la edad la edad que según la partida, el acta de nacimiento tenía, sino una edad mayor. Entonces, tanto el juzgado de familia, ¿no? En primera instancia, como la sala que vio el caso en vía de apelación, consideraron que no se aplicaba el error de tipo, ¿no? Desconozco exactamente lo que dijeron, pero el punto es que estas instancias no aplicaron el error de tipo. Entonces, el abogado defensor acudió a la Corte Suprema en recurso de casación y la Corte Suprema sí aplica el error de tipo, ¿no? Y justamente iba mi crítica, ¿no? En la Corte Suprema, o sea, en la aplicación del error de tipo yo estoy de acuerdo con la Corte Suprema, pero la Corte Suprema lo que hace es coger una idea elemental del error de tipo, ¿no? Como una situación que excluye el dolo del adolescente y no entra a realizar un análisis más detenido, más minucioso, ¿no? Un procedimiento, digamos, de adaptación de las categorías de la teoría del delito a la responsabilidad penal del adolescente, ¿no? Y esa fue la crítica que hice a esa sentencia en el trabajo que les comento, ¿no? Pero el punto es que el adolescente fue exonerado de responsabilidad penal porque ¿no? La sala consideró, la sala de la, creo que fue la sala civil de la Corte Suprema, que el adolescente había actuado bajo el error de tipo, ¿no? Afirma que es un error de tipo evitable, pero ¿no? El error de tipo evitable, si no hay un tipo culposo que establezca el castigo para ese comportamiento, para esa modalidad imprudente y culposo de comportamiento, pues simplemente la consecuencia también es la exoneración de responsabilidad, ¿no? Esa es bueno, una sentencia que puedo comentarle que existe, pero así, similares a esta sentencia hay otras que también aplican básicamente la figura del error de tipo, ¿no? Es la figura que más he visto que se ha aplicado, que la Corte Suprema ha aplicado, ¿no? A nivel de casación. Entiendo, muchas gracias, doctor. Me queda claro. Gracias. ¿Algún otro participante que desea preguntar? Correcto. Eh, bueno, queridos participantes, doctor, y doy por clausurado a nombre del Instituto Latinoamericano de Derechos y Sociedades INLADES
en la cual cerramos este diplomado de justicia restaurativa y responsabilidad penal del adolescente. Bueno, ¿no? Es un camino de aprendizaje en la cual nos ha fortalecido nuestros conocimientos, sino también nuestra convicción de que una justicia más humana y transformadora es posible. Agradecemos también profundamente a INLADES por hacer este posible encuentro académico que nos impulsa a mirar la justicia desde la esperanza y la reparación. Este no es un cierre, no es un final, sino una invitación. Nos animamos a continuar creciendo junto a nosotros, a seguir formándonos y a ser parte del próximo diplomado que INLADES ofrece para fortalecer el liderazgo y su impacto social. Con enorme gratitud y entusiasmo damos por concluido este diplomado. Gracias, doctor. Gracias a todos los participantes. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor.